Bienvenidos a este episodio del podcast de negocios internacionales para nuestro trabajo parcial de la Universidad de La Sabana. El día de hoy nos encontramos reunidos 4 estudiantes de la universidad. Somos Juan Pablo Garzón, Nicolás Garrido, Isabela Delgado, Jimena Enciso. El propósito de este espacio es analizar grandes fenómenos económicos que están transformando el mundo y abrir un debate crítico sobre sus beneficios y riesgos. En los presentes días, el presidente Gustavo Petro anunció la adhesión del país a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, también conocido como la Ruta de la Seda de China. Y por eso también hemos decidido iniciar este podcast para analizar esta postura y ver qué beneficios y riesgos podría traer no solo a nivel mundial, sino para nuestra nación. Bueno, hoy nos centraremos en la iniciativa de la Franja y la Ruta BRI, también conocida o más conocida como la Ruta de la Seda Moderna. Esta es impulsada por China desde el año 2013, siendo un megaproyecto que ha sido considerado como la propuesta de infraestructura más ambiciosa de nuestro tiempo, abarcando más de 140 países y tocando áreas claves como el comercio, la energía, la logística, la tecnología y la diplomacia. Bueno, la importancia de la BRI no radica únicamente en su magnitud económica, sino también en sus implicaciones estratégicas. Para algunos representa una oportunidad histórica de conectar regiones aisladas, impulsar el crecimiento y fomentar la cooperación internacional. Para otros es una herramienta geopolítica que busca expandir la influencia de China, generando dependencia económica y desafíos a la soberanía de los países participantes. En este podcast no vamos a hablar solo de carreteras, puertos y trenes, vamos a hablar de cómo la iniciativa de la Franja y la Ruta se cruza con algunos de los conceptos más importantes de los negocios internacionales, como inversión extranjera, alianzas estratégicas, interdependencia entre países y por supuesto el famoso soft power, ese poder que no necesita armas para influir. La idea es que al terminar este episodio podamos entender que este proyecto no se queda en lo físico, no es solo infraestructura. La BRI tiene el potencial de transformar mercados, abrir nuevas oportunidades y al mismo tiempo mover el equilibrio de poder a nivel mundial. Aquí es donde se pone interesante, porque hay dos formas muy distintas de verlo. Por un lado está la visión pro-China, que defiende esta iniciativa y piensa que es una oportunidad histórica para impulsar el desarrollo global, conectar regiones y generar crecimiento en lugares que lo necesitan. Pero por el otro lado está la mirada crítica, encabezada sobre todo por Estados Unidos, que asegura que detrás de todo este discurso de cooperación se esconde un riesgo de dependencia, de control y en últimas, de dominación. Para entender la magnitud de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, debemos retroceder más de 2000 años en la historia. La llamada Ruta de la Seda original fue vasta red comercial que desde el siglo II a.C. hasta el siglo XV conectó a China con Europa a través de Asia Central y Medio Oriente. Según la UNESCO, no solo fue un corredor para transportar seda, especias o metales preciosos, sino también un espacio de intercambio de ideas, religiones y tecnologías que transformaron el mundo antiguo. Un ejemplo claro es el arte de Gandhara en Pakistán y Afganistán, que fusionó elementos griegos y budistas, mostrando cómo las culturas se entrelazaban gracias a estas rutas. También innovaciones chinas como el papel, la pólvora y la brújula llegaron a Occidente, mientras que prácticas agrícolas y gastronómicas europeas se difundieron hacia Oriente. En la Edad Media, ciudades como Samarcanda, Bujara, Kashgar y Venecia se convirtieron en centros neurálgicos de comercio, ciencia y cultura. Pero tras el siglo XV, con el auge de las rutas marítimas, la ruta de la seda terrestre perdió relevancia. China, consciente de ese legado histórico, decide recuperarlo en pleno siglo XXI. En 2013, durante una visita a Kazajistán, el presidente Xi Jinping anuncia la creación de la iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida como BRI por sus siglas en inglés. Según la Universidad de Cambridge, este megaproyecto se inspira en la ruta de la seda antigua, pero con una escala planetaria. Se organiza en dos ejes principales: la franja económica de la Ruta de la Seda terrestre, que conecta Eurasia mediante ferrocarriles, carreteras, heleoductos y gaseoductos; la ruta marítima de la seda del siglo XXI, que enlaza puertos estratégicos desde China hasta África Oriental y el Mediterráneo. Con el tiempo se añadieron nuevas dimensiones: la ruta de la seda digital en 2015, impulsada por gigantes como Huawei y Alibaba, que expanden infraestructura de telecomunicaciones, inteligencia artificial y comercio electrónico; y la ruta de la seda polar, anunciada en 2018, que busca aprovechar rutas marítimas en el Ártico en cooperación con Rusia. Hoy, la BRI integra más de 140 países y esta ha movilizado inversiones que, según estimaciones del Banco Mundial,
superan el billón de dólares en infraestructura. En África se han construido más de 10.000 kilómetros de carreteras y 6.000 kilómetros de ferrocarriles. En Europa del Este, corredores ferroviarios reducen de 45 a solo 15 días el transporte de mercancías entre China y Alemania. Y en América Latina, países como Chile, Perú y Panamá participan en proyectos de puertos, telecomunicaciones y corredores logísticos. Los objetivos oficiales de la iniciativa, de acuerdo con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, son 5. Coordinación de políticas de desarrollo, conectividad de infraestructuras, desde ferrocarriles y puertos hasta energía y telecomunicaciones. Promover el comercio sin restricciones e impulsar integración financiera mediante fondos como el Fondo de la Ruta de Seda o la promoción de finanzas verdes. Estimular vínculos interpersonales con becas, programas culturales, la Ruta de la Seda Verde y la Ruta de la Seda de la Salud. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han reconocido que esta iniciativa puede contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente en infraestructura y de reducción de la pobreza. Sin embargo, también advierten riesgos: el sobreendeudamiento de países receptores, la falta de transparencia en contratos y el impacto ambiental de megaproyectos. En conclusión, la BRI o Ruta de la Seda surgen como una reinterpretación moderna de la Ruta de la Seda antigua, pero ahora en una escala nunca antes vista. Se trata de mucho más que un simple plan de construcción, es una estrategia global que mezcla infraestructura, finanzas, tecnología y diplomacia. Para algunos es la oportunidad de conectar regiones olvidadas y abrir un mundo multipolar más equilibrado. Para otros, un camino hacia la dependencia económica y política respecto a Beijing. Ahora bien, creo que ya todos entendimos cómo surgió la franja, la Ruta de la Seda y sus dimensiones globales. Ahora vamos a presentar las dos visiones enfrentadas sobre este proyecto. La visión pro-China, que lo defiende como una oportunidad histórica de desarrollo global, y la postura crítica que la protagoniza Estados Unidos y Occidente, que la interpreta como una estrategia de poder, dependencia y dominación de China. Yo personalmente siento que esta iniciativa de la franja se presenta a nosotros como una oportunidad histórica para el desarrollo global. Según el Banco Mundial, en 2019, los corredores económicos de la ruta ya han financiado más de 10.000 kilómetros de carreteras y 6.000 kilómetros de ferrocarriles en África, obras que transforman economías que durante décadas carecieron de inversión extranjera significativa. Para muchos países, esas infraestructuras representan progreso tangible, menos costos logísticos, pueden ser más empleados y claramente acceso a mercados internacionales. Bueno, yo también me encuentro a favor de la postura que defiende esta iniciativa de la franja. De hecho, la Universidad de Cambridge destaca que más de 140 países y 30 organizaciones internacionales participan en la BRI, lo que equivale más o menos a 2/3 de la población mundial y más de la mitad del PIB global. Desde esta perspectiva, la iniciativa promueve un mundo multipolar, donde China ofrece una alternativa al dominio histórico de Occidente. La ideología detrás de esta visión se basa en la interdependencia. Así, si los países están conectados por comercio, infraestructura, finanzas y demás, será más difícil que surjan conflictos y más probable que se generen beneficios compartidos. Beijing sostiene que su modelo se diferencia del de Occidente porque no impone condiciones políticas como reformas estructurales o austeridad, sino que se guía por el principio del win-win, donde todos los socios obtienen ventajas. De esta forma, para quienes apoyan la BRI, este megaproyecto no es una estrategia de dominación, sino una vía para cerrar brechas históricas de desigualdad y dar protagonismo a regiones que fueron ignoradas por Occidente. Desde mi perspectiva, existen razones sólidas para cuestionar y contrarrestar este plan. Defender la posición estadounidense frente a la BRI es fundamental para garantizar un orden internacional basado en reglas, evitar la dependencia económica de los países en desarrollo y salvaguardar los intereses de seguridad global. Uno de los principales argumentos de Estados Unidos es que la BRI no solo es un proyecto económico, sino una herramienta geopolítica para ampliar la influencia china, a través de préstamos y megaproyectos. Pekín busca reconfigurar las normas del comercio global en torno a sus propios intereses, debilitando instituciones multilaterales tradicionales como el FMI, el Banco Mundial o la OMC, donde Estados Unidos y Occidente han desempeñado un papel clave. Apoyar a Estados Unidos en este tema significa defender un orden internacional más transparente y predecible,
en el que las reglas no estén dictadas unilateralmente por una potencia con intereses opacos. Otro argumento es que según numerosos estudios y casos han mostrado que la BRI ha conducido a varios países a situaciones de endeudamiento insostenible. Ejemplos como Sri Lanka, que ya fue mencionado, que tuvo que ceder el puerto de Hambantota a China bajo un contrato de arrendamiento de 99 años, evidencian cómo el financiamiento de proyectos chinos puede terminar en la pérdida de soberanía. La postura de Estados Unidos busca advertir a las naciones en desarrollo sobre los riesgos de depender de préstamos poco transparentes y fomentar alternativas financieras más sostenibles, como las ofrecidas por las Partnership for Global Infrastructure and Investment del G7. Bueno, desde mi punto de vista, yo no veo la iniciativa de la Franja y la Ruta como un simple megaproyecto de cooperación económica. Para mí es más bien la estrategia más ambiciosa de China para expandir su influencia global y ponerse en el centro de la economía mundial. Y no lo digo solo yo, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que es uno de los centros de pensamiento más influyentes en Washington, ha advertido que la BRI implica riesgos económicos, políticos, de seguridad e incluso de salud global. Lo preocupante es que no hablamos de teorías lejanas, hablamos de sucesos que ya han ocurrido, como el ejemplo que dio mi compañero de Sri Lanka, y otro ejemplo es el corredor económico China-Pakistán, que comenzó en 2015 y que tiene un valor de más de 60.000 millones de dólares. Gran parte de ese dinero viene de deuda con China. De hecho, según el Fondo Monetario Internacional y el propio Ministerio de Finanzas de Pakistán, casi un tercio de la deuda externa del país está en manos de China. Y para completar, en 2017 Pakistán entregó a una empresa china el control del puerto de Gwadar por 40 años. También tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Laos, el tren y la red eléctrica. Laos construyó el ferrocarril Laos-China, 6.000 millones de dólares, inaugurado en 2021 y financiado en gran parte con préstamos chinos. Debido a sus deudas, en 2020 el gobierno permitió que una empresa estatal china tomara participación mayoritaria en la red eléctrica nacional. China controla gran parte de la infraestructura eléctrica de Laos. Todos estos sucesos dan como cuenta y argumentan que realmente es cooperación internacional lo que está haciendo China o es más bien dependencia disfrazada de desarrollo. Bueno, pues por lo que vemos tenemos claramente dos posturas enfrentadas pues en este podcast, que una concibe la ruta como la mayor oportunidad de cooperación global en este siglo y pues más que todo una cooperación a la economía mundial, y la otra la interpreta como un instrumento pues de dominación y dependencia de China, ¿no? Estas visiones iniciales serán la base para nuestro debate en los próximos bloques que vamos a desarrollar a continuación. Pues de esta manera pasamos al primer bloque, que van a ser las implicaciones comerciales. Pues vamos a analizar si es realmente un catalizador de integración económica o pues una forma de centralizar el comercio en torno a lo que es China. Bueno, entonces, desde mi postura, que está a favor de China, la BRI es un verdadero catalizador del comercio mundial. Gracias a sus corredores terrestres y marítimos, los países reducen costos logísticos y tiempos de envío. El tren que conecta China con Europa transporta mercancías en apenas 15 días, frente a los 45 días que tarda un barco. Eso significa más competitividad para pequeñas y medianas empresas. Además, impulsa cadenas de suministros globales, franquicias y joint ventures en sectores como la tecnología y la industria automotriz. Sí, tienes toda la razón y yo pienso de esa manera. Por ejemplo, en Kazajistán, el centro logístico de Korgos, conocido como el puerto seco más grande del mundo, permite transferir mercancías entre trenes chinos y europeos, reduciendo costos de transporte y conectando a Asia Central con mercados globales. Sí, Juan Pablo, pero hay algo que no estás mencionando, y es que este comercio beneficia sobre todo a China, que este se posiciona como un gran exportador mundial. Los otros países quedan como receptores de productos chinos baratos y proveedores de materias primas, en lugar de equilibrar el comercio. Este lo centraliza en Beijing. Estoy de acuerdo con lo que dice Nicolás. Por ejemplo, en Pakistán, el puerto de Gwadar ha sido renovado por la BRI, pero gran parte de las exportaciones que pasan por allí son chinas, mientras que la economía local apenas se ha beneficiado. Esto genera la percepción de que la infraestructura sirve más a China que al país anfitrión. Claro, tienes razón, pero pues yo pienso que el comercio es de doble vía, ¿no? Europa exporta maquinaria, África materias primas, América Latina alimentos, y todos ganan
acceso a mercados pues más grandes, no es dominación. En mi punto de vista, eso se llama interdependencia. Sí, pero esa interdependencia de la que tú hablas no es real si la balanza comercial se inclina fuertemente hacia China. Muchos países se endeudan para construir infraestructuras que al final sirven más a los intereses chinos que a los suyos. Bueno, pues estas fueron un poco las intervenciones sobre las implicaciones comerciales. Ahora hablemos un poco sobre pues las políticas. Yo pienso que la franja promueve cooperación sin condiciones políticas, a diferencia de instituciones como el FMI, que exigen reformas estructurales. China respeta la soberanía de cada país y se presenta como un socio, no como un tutor. Esto pues ha permitido que países con gobiernos cuestionados, como lo vienen siendo Pakistán o Etiopía, puedan acceder a proyectos de desarrollo sin presiones externas. Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, hablando de Etiopía, la BRI financió el tren eléctrico entre Addis Abeba y Djibouti, conectando la capital con un puerto clave en el Cuerno de África. Esto refuerza la soberanía etíope al darle una salida directa al mar, algo que la FMI nunca financió. Sí, Isa, pero ten en cuenta que Estados Unidos sostiene que no se trata de neutralidad, sino una estrategia para expandir influencia política. Al financiar puertos y bases logísticas, China gana presencia militar encubierta. Además, al convertirse en principal acreedor, puede condicionar votaciones en organismos internacionales como lo es la ONU. Por ejemplo, en Djibouti, el puerto construido bajo la BRI está muy cerca de la primera base militar china en el extranjero. Para los críticos, esto muestra cómo una obra comercial puede convertirse en una plataforma geopolítica. La verdad, considero que hablar de influencia militar es exagerado. Lo que busca la BRI es conectividad y cooperación. En un mundo multipolar, todos los países deben tener opciones distintas al dominio de Washington. Bueno, Isa, en ese caso tienes un poco de razón. La multipolaridad es válida, pero con transparencia. China no publica detalles de muchos contratos y eso genera desconfianza política y dudas sobre las reglas del juego. Bueno, pues creo que esos fueron argumentos muy válidos sobre las implicaciones políticas pues, de la ruta. Y ahora, ¿qué les parece si hablamos un poquito sobre las implicaciones económicas? Sí, de una. Está bien. Ok. Bueno, entonces, desde ese ámbito, según el Banco Mundial, la BRI podría incrementar el PIB global y reducir la pobreza. Además, fomenta la inversión extranjera directa, considerada por la Secretaría de Economía de México como un motor de empleo y transferencia tecnológica. Además, la BRI moviliza miles de millones de dólares en inversión extranjera directa. Estas obras, financiadas con puestos de inversión, generan empleo, dinamizan economías locales y conectan regiones marginadas. Ningún otro actor había invertido en esa escala. Exactamente. Por ejemplo, en Kenia, la línea férrea Mombasa-Nairobi, inaugurada en 2017, redujo el tiempo de transporte de mercancías de 12 a 4 horas. Pues eso me parece impresionante, dinamizando el comercio interno y externo. Sí, pero el problema es que gran parte de esas inversiones son préstamos, no donaciones. Y muchos países no tienen cómo pagar. Estados Unidos advierte sobre la llamada trampa de deuda, donde China termina quedándose con activos estratégicos. El caso de Sri Lanka es un claro ejemplo de lo que podría ocurrir en África o bien en Asia. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Nico. Y reforzando lo que dices, un ejemplo clarísimo es ese mismo tren en Kenia que mencionaba Juan Pablo. Ese proyecto costó más de 3.600 millones de dólares y dejó al país con una deuda enorme. El problema es que hoy, por su baja rentabilidad, Kenia incluso ha tenido que renegociar los pagos con bancos chinos. Entonces, como vemos, no solo es una advertencia, ya está pasando. Claro, pero las deudas existen también con el FMI o el Banco Mundial. La diferencia es que con China los países reciben obras tangibles y modernización. En muchos casos, esa infraestructura aumenta la productividad y el PIB de los diferentes países. Y aunque es cierto lo que tú dices, el problema aquí es la rentabilidad. Muchas obras no generan ingresos suficientes para pagar la deuda, convirtiéndose en elefantes blancos. ¿De qué sirve un tren moderno si no tiene suficiente demanda? Bueno, pues eso lo veremos con el tiempo. Ahora hablemos un poquito de los conceptos de negocios internacionales, pues aludiendo un poquito a nuestra materia. ¿Qué te parece, Isa, si empiezas tú? Está bien, me parece bien. Bueno, la BRI ejemplifica la importancia de las alianzas estratégicas globales. China no actúa sola, involucra a bancos, constructoras y empresas de múltiples países. Además, fortalece la logística internacional con corredores multimodales que mejoran la conectividad entre regiones. En términos de franquicias y joint ventures, abre la puerta a la internacionalización de marcas chinas como Huawei o Alibaba,
También fomenta la transferencia tecnológica y la inversión en energías renovables y telecomunicaciones. Exactamente, Isa. Y por ejemplo, en Pakistán, la colaboración tecnológica con Huawei permitió instalar una red nacional de fibra óptica, conectando más de 80 ciudades y mejorando la digitalización del país entero. Isa y Juanpa, entiendo sus puntos, pero hay que considerar factores culturales y legales. Muchas empresas extranjeras deben adaptarse a marcos regulatorios controlados por China, lo que puede ser riesgoso. En cuanto a alianzas estratégicas, no siempre son equitativas. En varios países africanos, los proyectos son ejecutados casi exclusivamente por empresas chinas, dejando poca transferencia real de las capacidades locales. Por ejemplo, en Grecia, el puerto del Pireo fue adquirido mayoritariamente por COSCO, una empresa estatal china. Aunque ha revitalizado el puerto y lo convirtió en uno de los más activos de Europa, gran parte de los beneficios económicos se concentran en Beijing y no en la economía local griega. Claro, pero piensa que China sí adapta proyectos a contextos culturales y legales. Por ejemplo, ha financiado proyectos islámicos, pues respetando tradiciones locales en Pakistán e Indonesia. Además, las obras quedan en los países, no se las llevan de los países. No, Juan Pablo, por ahí sí estás equivocado. Más que una adaptación, eso es una imposición sutil. Si quieres inversión, aceptas las condiciones chinas. Eso sí limita la verdadera soberanía en la toma de decisiones económicas y empresariales. Bueno, yo creo que aquí no es dar la razón, yo creo que tenemos nuestras diferentes versiones, pero ¿qué tal si hablamos ahora de las alternativas de Estados Unidos? Ya que pues hablamos de la franja como la única, pues hablemos un poquito de qué propone Estados Unidos y pues el G7, si son estas propuestas viables o se quedan cortas frente a la magnitud de la franja. ¿Qué opinas tú, Nico? Cuéntanos tu opinión. Bueno, Juan, Estados Unidos y sus socios del G7 han lanzado varios proyectos que buscan competir con la BRI. Uno de los más conocidos es el Build Back Better World, anunciado en 2021, y más recientemente la Partnership for Global Infrastructure and Investment en 2022. Su propósito es movilizar $600 mil millones en inversiones para 2027, enfocándose en infraestructura sostenible, digitalización, energías renovables y salud. Sí, Nico, y es que la lógica de Estados Unidos, a diferencia de China, garantizan transparencia, sostenibilidad y respeto por los derechos humanos. No se trata de préstamos opacos, sino de cooperación respaldada por instituciones financieras internacionales y empresas privadas. En África, por ejemplo, se han planteado proyectos de energía solar y conectividad digital que buscan cerrar brechas tecnológicas sin generar deuda insostenible. Bueno, muy interesante todo lo que comentan, pero considero que estas iniciativas llegan tarde y no tienen la misma escala ni la misma capacidad de ejecución que la BRI. El PG2 promete $6.000 millones, pero en 10 años, China ya ha movilizado más de $1 billón en obras concretas. Además, muchos países en desarrollo ven en esas propuestas un discurso más que una realidad. Exactamente. Siento que mientras China inaugura trenes, carreteras y puertos, Estados Unidos todavía está en la fase de promesas y planes a largo plazo, pero ¿cuándo las cumplen? El puerto de Lamu en Kenia, financiado por China, ya está funcionando, mientras que los proyectos de Washington aún no se materializan. Entonces, para los defensores de la franja, lo importante no son las promesas, sino las obras tangibles que mejoran la vida de las personas. Sí, el puerto de Lamu en Kenia ya está funcionando, pero la pregunta clave es ¿a qué costo? El proyecto terminó costando miles de millones de dólares, gran parte en préstamos, lo que ha incrementado la deuda externa de Kenia de manera preocupante. Además, estudios locales muestran que el puerto opera muy por debajo de su capacidad, lo que significa que la rentabilidad real es baja. Y por otro lado, es cierto que China tiene ventaja en tiempo y ejecución, pero el modelo estadounidense es más sostenible a largo plazo. Los países no se endeudan en exceso ni comprometen su soberanía. Además, al involucrar al sector privado se garantiza transferencia tecnológica y empleo local, algo que no siempre ocurre con los proyectos chinos ejecutados casi exclusivamente por empresas de Beijing. La verdad, no estoy de acuerdo. Las iniciativas de Estados Unidos son más un intento geopolítico de frenar la influencia de China que un compromiso real con el desarrollo. Además, al estar condicionadas a temas políticos y regulatorios, muchas veces excluyen a países que más necesitan la inversión. Yo estoy completamente de acuerdo, pero bueno, ahora yo creo que podemos hacer unas conclusiones muy interesantes de este debate. Hemos recorrido la historia, los objetivos, las posturas y todos los impactos de esta iniciativa de la franja y la ruta.
y pues también los hemos contrastado con las alternativas impulsadas con Estados Unidos. Y de esto yo creo que podemos sacar conclusiones muy claves. Si quieres, Isa, empieza a ver tú qué podrías decir de esto. Ok, pues desde la visión pro-China, esta iniciativa es sin duda el mayor proyecto de conectividad económica desde la Segunda Guerra Mundial, como pudimos ver durante todo el podcast. No se trata solo de infraestructura, es crecimiento compartido, inversión real y la posibilidad de un mundo multipolar menos dependiente del poder occidental. Ejemplos como el tren Addis Abeba-Djibouti, que redujo tiempos de transporte de mercancías de 3 días a 12 horas, muestran beneficios tangibles en regiones que durante décadas fueron ignoradas por la inversión extranjera. Otro caso es el puerto de Pireo, en Grecia, que pasó de ser un puerto en crisis a convertirse en uno de los más activos de Europa gracias a la inversión china. Para los defensores, estas transformaciones son evidencia de que la BRI no es solo discurso, sino obras que cambian realidades. Sí, Isa. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que los críticos señalan, que detrás de estos avances existen riesgos serios. Por ejemplo, el caso de Sri Lanka y el arrendamiento del puerto Hambantota por 99 años es un recordatorio de cómo la deuda insostenible puede llevar a perder soberanía. Además, en muchos países africanos los proyectos no generan suficiente empleo local, pues gran parte de la mano de obra y las empresas contratadas provienen de China. Frente a esto, las alternativas occidentales, como el PGI del G7, prometen $600.000 millones en proyectos sostenibles y transparentes. Aunque aún están en fase inicial, se presentan como un modelo distinto, donde la inversión privada, la gobernanza y la sostenibilidad ambiental juegan un papel central. Claro que sí, tienen razón. Y el Banco Mundial reconoce el enorme potencial transformador de la franja, pero también advierte sobre los riesgos en materia de gobernanza, deuda, medio ambiente y distintos factores. El propio FMI, en voz de Christine Lagarde en 2019, instó a China a mejorar la sostenibilidad financiera de sus proyectos. Como respuesta, Beijing anunció un marco de deuda más transparente, lo que muestra que incluso dentro de la iniciativa existe un proceso de adaptación y aprendizaje. Desde los negocios internacionales, la franja se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo la inversión extranjera directa, la logística global y la geopolítica se entrelazan en proyectos de escala planetaria. Representa dilemas clave, por ejemplo, eficiencia frente a resiliencia, cooperación frente a dominación, y esto nos indica la siguiente pregunta: ¿estamos ante una nueva forma de globalización dirigida por el Estado o frente a una estrategia de poder encubierta? Esa es la gran pregunta. Con esto llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer a todos los que nos escucharon por acompañarnos en esta conversación sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta y sus implicaciones para el comercio y política global. Como estudiantes de negocios internacionales, nuestra intención no es dar respuestas absolutas, sino abrir espacios de diálogo, reflexión y análisis crítico. Creemos que entender fenómenos como la BRI o las iniciativas de Estados Unidos nos permite formarnos como profesionales capaces de aportar a la economía del futuro con una visión más amplia, consciente y responsable. El mundo de hoy nos invita a pensar en grande, a cuestionar los modelos de desarrollo, a comprender los impactos de la globalización y a imaginar nuevas formas de cooperación que beneficien a más personas. Ese es el valor de este tipo de debates, que no solo informan, sino que también inspiran. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado este podcast tanto como nosotros al prepararlo. Y recuerden, el futuro de la economía global también está en manos de las nuevas generaciones. Y juntos podemos construir un mundo más justo, sostenible e interconectado. Hasta la próxima.